Soy Sebastián Cordonés del aula de 304 de TM3. A mí me ha tocado hablar sobre la comunicación y la comunicación científica. La comunicación. El acto de comunicar es un proceso complejo en el que dos o más personas se relacionan y a través de un intercambio de mensajes con códigos similares tratan de comprenderse e influirse de forma que sus objetivos sean aceptados en la forma prevista, utilizando un canal que actúa de soporte en la transmisión de la información. La comunicación constituye una característica y una necesidad de las personas y de la sociedad con el objetivo de poder intercambiarse informaciones y relacionarse entre sí. En fin, la comunicación es la acción de interactuar con una o más personas con medios informativos. La comunicación científica es el sistema por el cual científicos e investigadores crean, distribuyen, usan y conservan sus trabajos. La comunicación científica es básica en el mundo en el que vivimos, ya que sin esta no podrían transmitir todos los avances que hay en la vida científica. Y claro está que todavía estuviéramos en un gran atraso científico, tecnológico y humano. Es por esto que en este curso es desarrollado por la necesidad de que nosotros los alumnos aprendamos a expresar los avances que tenemos de una forma más formal y que podamos avanzar en el campo científico. Eso es todo. Muchas gracias. Mi nombre es José David Tobaza y yo les voy a hablar sobre la comunicación oral y escrita. ¿Qué es la comunicación oral? La comunicación oral es aquella que se establece por medio de dos o más personas entre las cuales comparten información o ideas mediante el uso del lenguaje. Esta se clasifica en lo que es el emisor y el receptor. ¿Qué es la función que cumple el emisor? El emisor se encarga de transmitir información, se comunica y se expresa. Mientras tanto, el receptor recibe la información, la escucha y la interpreta. Las características que este tiene en sí son la libertad expresiva, el tono de voz, el movimiento corporal y los gestos que se realizan. Unos ejemplos puede ser cuando trabamos la conversación con un amigo, hablamos por teléfono, escuchamos algún tipo de información por la radio, o damos un discurso o una exposición en frente de un público. Ahora bien, la comunicación escrita es una forma para expresarse por medio de palabras y oraciones en formas de un texto. Estas se clasifican en emisor y receptor. ¿Qué función cumple el emisor? El emisor es aquel que elabora y produce un escrito en forma de un texto. Mientras tanto, el receptor es aquel que mediante una breve lectura la logra interpretar. Las características que este tiene en sí son la de ser reflexiva, organizada, uso de signos, de puntuación, letras, símbolos, entre otros, para construir un mensaje que sea muy claro. Ahora, varios ejemplos de estos pueden ser cuando leemos un libro, leemos el periódico, enviamos un fax, escribimos una carta para una persona en específico o realizamos un informe. Y me toca hablar sobre los elementos de la comunicación. Para generalizar un poco el tema, voy a aclarar que los tipos de la comunicación son dos, es la no verbal y la verbal. Dentro de la verbal tenemos dos clasificaciones, que es la oral y la escrita. Y de la no verbal lo que es los gestos, las posturas y los movimientos. Pues bueno, en sí los elementos de la comunicación oral y escrita se dividen en 8 elementos, los cuales les voy a dar a continuación a explicar. El número 1 tenemos lo que es el emisor. ¿Qué es el emisor? El emisor es la persona que transmite la información, la persona que habla, la que expresa y se da a entender. El segundo es el receptor. El receptor es la persona que recibe la información, la persona que escucha y la persona que pone atención. Como tercer elemento tenemos el mensaje. ¿Qué es el mensaje? Es el contenido de la comunicación. Es lo que se está dando, el tema que se está dando como conversación. Esto contiene un código como cuarto elemento. ¿Qué es el código? Es el momento, es lugar y lenguaje apropiado que se necesita para poder conllevar una correcta conversación, una plática con otra persona. Como quinto elemento tenemos lo que es el contexto. El contexto es el ambiente o estado físico, situación social y estado psicológico en el que se encuentra una persona, o como lo podremos decir, el emisor y el receptor a su vez. Como sexto elemento tenemos el canal. ¿Qué es el canal?
El canal es el medio por el cual se transmiten los mensajes, por los cuales puede ser cartas, radio, notas, televisión, etcétera. Como séptimo elemento tenemos la retroalimentación. Hola con todos, mi nombre es Carlos Paredes y les hablaré sobre la relación entre la comunicación, la lengua y el lenguaje. Primero, ¿qué podemos ver de la comunicación? La comunicación no es más que el proceso por el cual las personas intercambian ideas. Pero esto no sería posible si no fuese por una lengua y un lenguaje que utilizamos para expresar nuestras ideas de forma clara y concisa. Pero ¿cómo se relacionan estos tres conceptos? Bien, en primer lugar tenemos la lengua, el cual viene a ser un grupo de palabras o símbolos que nosotros aprendemos de la sociedad. Un claro ejemplo de esto viene a ser todos los idiomas que hay en el mundo. Por otro lado tenemos el lenguaje, el cual viene a ser la forma en la que utilizamos la lengua para expresarnos. No solo son las palabras, también son la entonación, el significado que tienen las palabras y el contexto que lleva el mensaje. Por ejemplo, en un lenguaje coloquial, nosotros tenemos un grupo de palabras que solo va a entender un determinado grupo de personas. Y en un grupo de personas más amplio no podría entenderse el mensaje. Sin embargo, en un lenguaje más formal van a entender todas las personas de nuestro mensaje. Finalmente, como conclusión tenemos que la comunicación es el proceso por el cual las personas intercambian información, ya sean opiniones, ya sean ideas, ya sean sentimientos, por medio de una lengua, la cual se aprende dependiendo de la sociedad y es entendida por un lenguaje, la cual nos da la pauta de cómo debemos utilizar la lengua de una forma clara y concisa para expresar nuestras ideas. Funciones del lenguaje. Son aquellas expresiones que pueden transmitir las actitudes del emisor frente al proceso de comunicación. Tenemos una clasificación: función emotiva, función conativa, función referencial, función metalingüística, función fática y función poética. En la función emotiva, aquí expresamos nuestro estado de ánimo, como por ejemplo, qué feliz estoy, pasé de año. En la función conativa, aquí podemos realizar oraciones interrogativas o imperativas. Por ejemplo, Pedro, haga el favor de traerme una taza de café. ¿Trajiste la carta? Andrés, cierra la ventana, por favor. En la función referencial estamos creando oraciones y dando afirmaciones o negaciones, como por ejemplo, el hombre es animal racional, la fórmula de ozono es O2, no hace frío, las clases se suspenden hasta tercera hora. En la función metalingüística, aquí el factor denominante es la lengua. Aquí podemos decir, Pedro no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá, ¿qué significa la palabra canalla? En la función fática nos permite dar palabras como para iniciar, interrumpir o finalizar una conversación. Como por ejemplo, para iniciar podemos decir, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Para finalizar, adiós, que te vaya bien. En la función poética, esta es más utilizada en el aspecto literario, como por ejemplo, bien vestido, bien recibido. Casa Zavala, la que al vender regala. Técnicas para hablar en público. Se requiere definir bien los objetivos, ser claro, conciso y organizado al saber a qué público va dirigido. Tenemos que conocer a qué público va dirigido para poder implementar un nuevo vocabulario para poder llegar al público. Tenemos que tener una buena organización de los temas, tenemos que tener una buena extensión del tema, o sea, ser claros y concisos y tener unos buenos objetivos para concretar bien nuestra comunicación.